¿Qué tal, amigos míos? Seas bienvenido, por supuesto, que a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando a qué es lo que se aprende en España sobre la colonización. Así que si no sabes nada respecto a este tema y te interesa saber cuáles fueron las respuestas dadas por los españoles, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales están apareciendo aquí en la pantalla y la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema. Y tú, mejor que nadie, sabes que esta video reacción yo no lo hubiese podido realizar gracias al canal de AJ Plus o Más Español. Que si ahora mismo tú me preguntas qué significa AJ Plus o Más, como lo quieras decir, yo no te sabría decir. Este canal, ya hasta la fecha de grabación de esta video reacción, cuenta con más de 219,000 suscriptores y 1,200 videos grabados. Y cuando revisamos la información, nos podremos percatar de que esto es una comunidad de noticias, o sea, un canal de información para nuestra generación, o sea, para la mía. Pero que eso no excluye que alguien de mayor edad pueda ver estos videos. Dice que abren nuevos canales de comunicación para conectar a los jóvenes latinoamericanos, que yo cambiaría esta palabra latinoamericano por hispanoamericanos, entre sí y a los temas que les importa. Esto es un canal que está ubicado en México, o sea, este canal se creó en México y cuando revisamos el contenido del mismo nos podremos percatar de que cada uno de sus videos está relacionado con una noticia distinta y algunos alcanzan altas cantidades de visualizaciones. Ejemplo, su último video grabado hace 4 días, o sea, publicado hace 4 días, ya tiene más de 29,000 visitas. Y está relacionado con la resistencia en Gaza usa los túneles. O sea, cómo la resistencia en Gaza usa los túneles, por supuesto, para resistir. Si seguimos bajando, nos podremos percatar de que hay muchos videos relacionados con este conflicto bélico que está ocurriendo en el Oriente Medio, pero también hay temas relacionados, ejemplo, con el incendio que hubo en Chile, cuáles fueron los ingredientes de esta tragedia. Si seguimos viendo, hay un video relacionado con los Estados Unidos y la migración, un video que fue grabado hace un mes, ya tiene más de 1,300 visualizaciones y está relacionado con la crisis de migración en Texas. Texas, hasta donde tengo entendido, es un estado de los Estados Unidos que hace frontera con México y es por donde la mayor cantidad de personas intentan siempre acceder a los Estados Unidos. Así que si te interesa algunos de sus videos llenos de información, ya tú sabes lo que tienes que hacer. Suscribirte y por supuesto que activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus contenidos. Entonces, ahora sí, reaccionemos. Hacemos un rebote de ideas, dime lo que te viene en la cabeza cuando escuchas estas palabras, ¿de acuerdo? Cristóbal Colón. El más grande. Cristóbal Colón. Un hombre admirable. Un loco. Un Loco estás tú. Desquiciado, en todo el sentido del término. Colonización. Bueno, a mí cuando me preguntan sobre Cristóbal Colón, lo primero que se me viene a la mente es el descubridor de América. El hombre que intentando descubrir una nueva ruta hacia las Indias, descubrió un nuevo continente en 3 embarcaciones, la Niña, la Pinta y la Santa María. También me viene a la mente regueros de estatuas, bueno, no vamos a decir regueros, las cantidades de estatuas que hay a todo lo largo de América dedicadas a él, e incluso en España. Y decirles de esto de las estatuas que en mi ciudad me atrevería a decir que hay es el único lugar en Cuba que hay una estatua dedicada a él, que tiene de ancho más de 2 metros o 3, o sea que es una cosa que no vas a poder abrazar como tal, y de altura tendrá como 4 metros, y en pesaje, porque eso parece algo muy macizo, fácilmente debe tener más de 1 tonelada o 2, que yo le digo así desde el fondo que es un Ranger, porque está ubicado en la costa de toda nuestra ciudad, o sea, está a escasos metros del mar. Y entonces cuando aquí siempre hay tormentas o
fenómenos naturales como los ciclones, el mar todavía no ha logrado tumbarlo, o sea, sacarlo de donde está. Es verdad que de vez en cuando hay que hacerle alguna u otra pequeña reparación, pero sigue ahí en pie sin ser derrumbado. Esclavitud. Bueno, en este tema de la colonización, como están presentando aquí, no sé, lo que tendría que decirles es lo que me enseñan en las escuelas, o me enseñaron alguna vez, que era esclavitud, como ella lo dice aquí. Vamos a decir también genocidios, que es abolición de las tribus que existían aquí en estos países de América. Que déjenme decirle algo respecto a esto. Después de haber reaccionado tanto a España y haber aprendido tanto de su cultura, yo me atrevería a decir que esto es leyenda negra, porque España fue uno de los únicos países en colonizar, o sea, en conquistar nuevas tierras, y no abolía, no mataba a los indígenas que había ahí, sino que hacía tratos. Realmente lo que aniquilaron a toda la civilización nativa de esa zona fueron los británicos, que acabaron en América del Norte, lo que es actualmente Estados Unidos, y en todo lo que ellos colonizaron. Colonización. Reyes católicos. Cristóbal Colón. Reyes católicos. Conquista. Guerra. Genocidio. Imperialismo. Destrucción. No, en conquista yo me atrevería a decir descubrimiento de nuevas tierras, traerle la cultura a estos lugares, porque aquí realmente en las conquistas, cuando se estaban haciendo las conquistas, donde estaban, si habían civilizaciones, lo que había eran literalmente salvajes, personas que no sabían hablar bien, no había analfabetismo, no había religión. O sea, las conquistas es verdad que lleva en algunos momentos algún más que otro enfrentamiento al no quererse adaptar a esta cultura que ellos están trayendo. Pero también hay que ver todas las cosas buenas que trajeron. Alimentos, caballos, las cañas de azúcar, los medios de transporte, la civilización con una mayor cultura, las iglesias. En parte. Imposición. Hernán Cortés. Conquistador de México. Héroe. Un aventurero. Otro loco más. Algunos consideran que la colonización es historia y que hay que pasar página, pero los movimientos decoloniales en Latinoamérica no dejan de crecer. Vamos a dar una vuelta por Madrid para preguntar si España debería pedir perdón por la colonización. ¿Qué podría salir mal? Eso es algo que es cierto lo que ella dice. Aquí en América hay una cantidad de movimientos de altas personas, altos funcionarios, por ejemplo, el presidente de México, algunos presidentes de Perú, Bolivia, no sé, Nicaragua, que lo único que hablan cuando se van a referir a España como tal es como que atacarla literalmente, porque España conquistó estos territorios. Y entonces dicen que España tiene que pedir perdón por todo lo que hizo en esas tierras. Más bien, ellos tendrían que estar agradecidos por todo lo que España trajo a estos lugares. Imagínense si hubiesen sido los ingleses o otra potencia, otro imperio de aquellos tiempos que hubiesen conquistado esas tierras. Posiblemente no quedaría absolutamente nada. Y todavía, si tú buscas en los territorios que fueron conquistados por España, hay civilizaciones nativas ahí que perduran. No como en Estados Unidos, que ya los nativos, los indios nativos ya no existen. O en algunos lugares donde Gran Bretaña conquistó. Creo que España se debe sentir orgullosa por la colonización. Hizo Tienes toda la razón. una labor especial llevando el catolicismo a aquellas tierras. Entonces, la idea de imponer la cultura de forma violenta, ¿le parece correcta? No. No se puede pedir perdón. Pero es que no hubo imposición de cultura violenta. Eso está más que claro que algunos, a lo mejor puede ser que en algún momento dado haya ocurrido esto, pero los españoles siempre negociaban con los nativos de la región. Perdón por algo que ha ocurrido hace 500 años. Eso me parece completamente, no sé, fuera de contexto. Vamos. Tanto el pueblo español como
Todo el pueblo colonizado nos hemos aportado cosas. Sí que pienso que debería haber un gesto de acercamiento y habría que retirar ciertos monumentos y habría que hacer ciertos gestos para acercar a los pueblos latinoamericanos a España. Yo estoy agradecida por eso, porque si no, no estaríamos en donde estamos. Mira, esto es una argentina. O sea, por el acento me pareció que era argentina. Perdón sobre todo para recordar ese hecho, para reconocer que estuvo mal. Quizás por los muertos hay víctimas, es verdad, pero es que era un proceso que pasó y ya pasó. Pues pasó. Ya, aunque se pidiera perdón, ¿qué va a solucionar eso? Vamos a resucitar eso a los que no sé, murieron en ese momento. No, eso no va a resucitar a nadie. Y pasó. Y el que actuó mal ya está muerto. Tampoco se le va a poder ejecutar por lo que hizo. En la escuela, cuando te enseñaron sobre la colonización, ¿cómo lo recuerdas más o menos? Te hablan como del aspecto positivo de las cosas, de llegamos aquí, consiguieron esto. España. Bueno, a mí lo que me enseñaron, o sea, lo que enseña la educación cubana, es que saquearon todo el oro de Cuba, acabaron con las civilizaciones de los indígenas que vivían aquí, lo esclavizaron hasta extinguirlo o eliminarlo totalmente. Y luego que empezaron a traer los esclavos de África para continuar con ese trabajo. Por lo menos eso es lo que enseñan en la historia de Cuba, todo lo relacionado en el primer periodo de colonización que hubo aquí en mi país. Vivía un momento de imperio, Que incluso la historia de Cuba, como te la dan, es en periodo. Ejemplo, la comunidad primitiva es el primer periodo que te dan cuando empiezas a estudiar historia, cuando empiezas a dar historia de Cuba como asignatura en 5º grado. O sea, estoy hablando en la primaria. Luego, la segunda etapa que te dan aquí es la colonización, la etapa de la colonia, que lo llevan desde después que fuimos conquistados y fundados, por lo menos Baracoa en 1492, hasta el 1898, que es cuando concluye o acaba la guerra hispanoamericana. Hasta ahí está ese periodo, fíjense, de 1492 hasta 1898 o 99 es el periodo de la etapa de la colonia. Luego, a partir de ahí, hay otro periodo histórico que se da aquí también, que es desde 1902 hasta el 59, la neocolonia. O sea, cuando Estados Unidos sí se apoderó de nosotros aquí en Cuba. Y luego, desde el 59 hasta la actualidad, revolución en el poder. Así es como se divide la historia de Cuba en mi país cuando te la dan como asignatura. Riqueza y que tenía que seguir colonizando y llevando la cultura, la historia y la religión al resto del mundo. Colón descubrió América y que colonizamos todo aquello. ¿Y consideras que hay algo de ideología en la forma que se enseña? Sí, por supuesto, hay mucha ideología occidental o desde este lado del Atlántico y exclusivamente desde una perspectiva hispánica. Por supuesto. Aquí se enseña desde el punto de vista de los españoles, pero entonces, ¿qué es? Que descubrieron, seguro, colonizaron, llevaron la cultura, llevaron la religión, llevaron alimentos, nuevas formas de vivir. Eso es seguro desde el punto de vista que se enseña quizás aquí en España. Pero entonces, aquí en América se enseña desde el otro punto de vista, de que nosotros fuimos las víctimas, de que fuimos masacrados, de que nuestras culturas se eliminaron, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que sí, porque la historia siempre está medida por quien la ha ganado. Esa es otra realidad también. Pueblos indígenas. Orígenes. Colonizados. Derrotados. Los dueños de la tierra. Latinoamérica. Es un país de oportunidades. Un país. Maravilla. Colonizada. Día de la Hispanidad. Encuentro de dos mundos. Fíjense, cuando hablan de nativos, nunca me viene a la mente los aborígenes que existían aquí. Más bien, lo que me viene a la mente es los nativos que vivían en lo que es actualmente los Estados Unidos, que fueron masacrados en su totalidad. No sé por qué. Fiestas, bailes. Estupidez. ¿Celebras el Día de la Hispanidad? No. No, que va. Pues yo celebro. Bueno, yo no lo celebro porque es un día que aquí en Cuba no pasa nada. Pero seguro que si estuviese en España, sí lo celebraría. Seguro pues que oye, que en un momento dado España pues tomó una posición pues colonialista como lo hacían todos los países del mundo. Es un homenaje a las Fuerzas Armadas. Estoy orgullosa de celebrar que España en su día
fue grande y espero y rezo porque lo siga siendo. Pero en los últimos años se han tumbado algunas estatuas y símbolos colonialistas. ¿Qué opinas tú de esos gestos? Yo creo que la historia hay que guardarla, aunque alguna gente no esté de acuerdo con ella. Ya, es que yo creo... Exactamente, yo estoy de acuerdo con ese joven. La historia hay que guardarla porque ya se quitaron esos monumentos y tú puedes estar seguro que en 20 años ya no se recuerda por qué estaba ahí, qué pasó en ese momento, por qué se creó esta estatua. Creo que mi papá... Pero tú dinos lo que piensas. No, sí, es que yo creo que en cierto sentido es una representación al final de la rabia que se tiene y es una manera de llamar la atención del Estado y del gobierno. Creo que borrar la historia es ridículo, o sea, acá justamente estamos en la Plaza Colón, o sea, te fijas, o sea, y se hizo en un contexto, o sea, hoy día lo que es malo, antes no era tan malo, y quizás lo que hoy día es bueno, mañana va a ser malo. Pienso que... Exactamente. ¿Por qué no se habla del proceso de colonización de los británicos, de los franceses, de los portugueses? Ah, no, España es la mala. Ah, porque España fue tan poderosa, tuvo tanto auge que había que derrotarla de alguna manera. Entonces, para eso crearon las leyendas negras. Tienen todo su derecho a hacerlo. Quizás buscaría pues, alguna alternativa algo más tranquila, pacífica, consensuada, pero entiendo que es su territorio y pueden hacer de ello lo que quieran. Bueno, este video estuvo bastante cargado, a pesar de que fue un video relativamente corto. Hubieron muchos entrevistados, fundamentalmente españoles, que cuando le hacían algunas preguntas, ejemplo, de Cristóbal Colón, colonización, comunidades nativas, no sé, y quizás otra que ahora mismo no recuerdo, daban su punto de vista de quizás cómo es que se le enseña a ellos en su país, por supuesto. También entrevistaron ahí a argentinos y quizás de otros países de América Hispana, pero estaban completamente agradecidos con todo lo que había hecho España. Sin embargo, yo me atrevería a decir que hacen este video en Hispanoamérica y sería otra realidad, porque van a responder acorde a lo que se les enseñan en las escuelas y le dice el país, de que España explotó, de que España aniquiló, de que España robó todo el oro, y ni siquiera... Y si seguimos hablando de eso, no terminamos con estas cantidades de leyendas negras que existen sobre este país. Yo solo voy a hacer la pregunta de por qué no se habla sobre el proceso de colonización y conquista que hizo Reino Unido o que hicieron los franceses que masacraron y acabaron en África. ¿Por qué no se habla de ello? Ah, buena pregunta, ¿verdad? No te olvides que si llegaste hasta esta parte del video, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de mis videos reacciones. Recuerda que de no hacerlo así, corres el riesgo de que no te vuelva a aparecer ningún otro video mío. No te olvides comentar y por supuesto regalarme tu like para que este video llegue a una mayor audiencia. Recuerda que hacer estas 4 simples acciones es completamente gratis. No te va a costar nada ni vas a perder ningún órgano por hacerlo. Recuerda que no te cuesta nada. ¿No es verdad? Y por supuesto que si te pediste mi último video, te lo voy a estar dejando por aquí en la pantalla para que los veas. Entonces, ahora sí nos vemos.